Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Salud es Vida de Univida. Hoy hablaremos de los trastornos del movimiento, entre ellos uno de los más comunes, el Parkinson. ¿Cuáles son las causas de estos trastornos? ¿Cuáles son los primeros síntomas, por ejemplo, el del Parkinson? ¿Son estos trastornos irreversibles? ¿Podemos prevenir que nos ocurran? ¿Son más frecuentes en las personas mayores? Estoy seguro que es un tema que a todos nos preocupa y trataremos de obtener para ustedes las mejores respuestas. Por eso póngase cómodo, aquí comienza un nuevo especial de Salud es Vida de Univida. Salud es Vida de Univida. Como cada semana comenzamos saludando al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida y del Jackson Memorial Hospital de Miami. Doctor, yo sé que usted tiene hoy día invitado a un prestigioso neurólogo especialista en los trastornos del movimiento, pero antes quisiera que nos explique un poco más de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo se produce un movimiento, por ejemplo, cómo se produce el movimiento de una mano. Claro, Mario, algo extremadamente interesante. Nuestro cuerpo trabaja, es una maquinaria que trabaja a la perfección, una maquinaria que está bien engranada y existe una comunicación muy especial entre lo que ocurre en el sistema nervioso central y lo que ocurre en nuestras extremidades y en los demás órganos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando vamos a mover una mano, el cerebro nuestro pues toma esa información y entonces la procesa en un área en el cerebro conocida como el área premotora. Esa área interpreta esa información y la pasa a una región posterior que se llama el área motora. Ahí en esa área pues identifica esas neuronas o esos transmisores de la información que son específicos en este caso para la mano, y entonces esas fibras, esas conexiones nerviosas van por diferentes partes del cerebro hasta que llegan al el cordón espinal, y de ahí salen y llegan a nuestros músculos y llevan la señal para que el músculo se contraiga. Claro, esto es una manera bien simplística de decirlo todo, pero ese movimiento es muy complicado porque no solamente es mover la extremidad, pero también es con qué velocidad la movemos, es con la coordinación que la movemos y con la flexibilidad que la movemos. Es increíble lo que es la máquina del cuerpo humano, entonces. Y lo que significa un trastorno es que la coordinación de nuestro cuerpo se interrumpe, no es normal. Eso es correcto, Mario. Es un trastorno, eso es que hay una interrupción en algún paso de esa ecuación y que lleva a estos trastornos que podemos ver en algunos de nuestros pacientes. Como usted tiene un cerebro ahí, ¿en qué parte del cerebro se producen estos trastornos? ¿En cualquier parte o esto más o menos ya está identificado? Bueno, Mario, si miramos el cerebro, vemos que tiene diferentes partes. Esta es la parte frontal del cerebro, esa es la parte que nos diferencia de los animales, esta es la parte que nos da el poder de interpretar el conocimiento. Y en esta parte vemos que esta parte amarilla, pues esa es la región premotora, esa es la región que capta la información y la pasa a la región motora, esta parte de acá. La roja. La rojita. Ya. Entonces, una vez, aquí es donde se identifica qué parte es la que queremos mover. Por ejemplo, en el caso de la mano, usualmente está más o menos en esta región de acá. Una vez que esas neuronas pues identifiquen esa parte, pues entonces vamos a las fibras que vienen, y acuérdense, esta es la parte rojita que estábamos hablando, la región motora. Aquí hay fibras que transmiten como cablecillos, que transmiten esa información y baja por esta parte del cerebro conocido como la base de los ganglios, y luego pasa hacia la espina, que es esta aquí, el cordón medular, y entonces de ahí sigue hacia adelante y baja a los nervios que salen hacia los músculos. Y yo estuve leyendo un poquitito sobre esto de los movimientos y salió una palabra que no entendí bien, dopamina. ¿Qué es la dopamina? Bueno, Mario, la dopamina es uno de muchos neurotransmisores que tenemos en el cerebro. La dopamina es una neurotransmisor que es responsable, y la conocemos, por tener o darnos placer, por darnos
emociones, pero también la dopamina está bien vinculada a los movimientos. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Parkinson, la dopamina, los niveles pues están muy bajos, no se produce y entonces se producen trastornos en el movimiento con la falta de ese neurotransmisor. ¿Y estos trastornos se pueden producir en cualquier parte del cuerpo? Los trastornos de movimiento pueden ser en cualquier parte del cuerpo. Lo vemos que nos afectan las manos, nos pueden afectar los pies, nos pueden afectar cualquier músculo de la cara, los ojos, los labios, etc. Pareciera que la palabra Parkinson es como la más frecuente que uno escucha, pero ¿cuáles son los más frecuentes de estas alteraciones? Bueno, la enfermedad de Parkinson es uno de los trastornos de movimiento que son más frecuentes. Sin embargo, existe una enfermedad que es mucho más frecuente que el Parkinson y es esa de los temblores esenciales. En realidad, recientemente tuve un paciente en mi oficina ayer que vino con un diagnóstico de Parkinson. Sin embargo, el señor lo que en realidad tenía es temblores esenciales y existen diferencias en el examen físico para poder distinguir uno de otro. Existen otros movimientos o otros desórdenes del movimiento, como es la ataxia, la distonia, la enfermedad de Huntington, etcétera, que también son trastornos de movimiento. Todas estas palabras se las vamos a preguntar al experto que hemos invitado hoy día, pero cuando usted me dice que existen esta enfermedad que usted acaba de decir, ¿es en cualquier parte del cuerpo? ¿Son esas personas que tienen parpadeo rápido o que, por ejemplo, se les mueve la boca o la mandíbula? ¿Eso es parte del Parkinson o es parte de esto otro? Bueno, existen diferentes enfermedades, diferentes problemas con el movimiento. Por ejemplo, los típicos del Parkinson es el movimiento o el temblor en la mano, que es un temblor de descanso y puede empezar por un lugar en el cuerpo, una mano, luego puede empezar la otra, en la pierna, etcétera. También puede haber movimientos en la boca, puede haber movimientos en los Parkinson, en los ojos, pero existen otras enfermedades que no son Parkinson's, que también existen movimientos similares y que también pueden tener movimientos en la cabeza, como en el caso de los temblores esenciales. Bueno, le vamos a preguntar al experto si los trastornos son hereditarios, entre otras cosas, y si algunos trastornos pueden llegar a ser dolorosos y tantas otras preguntas que vamos a tener después de estos mensajes. Estamos en el programa Salud es Vida de los Centros Univida y hoy hablamos de los trastornos del movimiento. Y para hablar más en detalle de este tema, el doctor ha invitado al neurólogo especialista en neurología vascular, jefe del servicio de neurología y además jefe de ataques cerebrales del Jackson North, el doctor Alejandro Forteza. Doctor Forteza, muchísimas gracias por estar junto aquí al doctor Rodríguez para que hablemos de estos trastornos. Yo preguntaba si estos trastornos podían ser hereditarios. Bueno, gracias por invitarme. Y la respuesta es sí. Algunos de estos trastornos son netamente hereditarios, otros son rarísimamente hereditarios. Con respecto al Parkinson's, existe un componente posiblemente hereditario frecuente, pero frecuente porque hay muchos genes que se asocian, pero la forma más común por lejos es una forma que ocurre esporádicamente después de los 60 años. En la gente con Parkinson's que empieza de más joven, es más común ver una forma hereditaria. Pero de nuevo, esto es raro. Ahora bien, en la gente con temblor esencial, que era lo que dijo el doctor, es un temblor en general que uno tiene en las manos o en la boca o en la cabeza cuando quiere hacer algo, no cuando está en reposo. El Parkinson's tiembla en reposo. El temblor esencial tiembla cuando quiere hacer algo, cuando quiere comer, tomar sopa, por ejemplo, peinarse, escribir. Ese es el temblor esencial y ese es muy hereditario. Se hereda de familia, se va pasando de padres a hijos, a hijas, y entonces casi siempre hay una persona en la familia con eso. Muchos otros trastornos del movimiento también tienen un componente hereditario fuerte. ¿Y ese temblor esencial tiene cura? ¿Tiene tratamiento? Tienen tratamiento. Todos los trastornos del movimiento raramente tienen una cura,
pero el temblor esencial tiene un tratamiento bastante efectivo con medicinas y hoy también podemos tratarlo con una cirugía, con estimulación de ciertos núcleos, se pone un electrodo y a veces mejora muchísimo el temblor. También pregunté si esto era de alguna manera doloroso. ¿Hay temblores que son dolorosos? Desgraciadamente sí, no son temblores dolorosos, pero son movimientos que les llamamos distonías. Así que hay un aumento de tono muscular anormal, por eso distonía. Y esos pueden incluir que se tuerza un músculo en la cara o el paciente tuerza todo, y eso puede ser realmente muy doloroso dentro de lo que son los trastornos del movimiento. ¿Y cuándo uno tiene que preocuparse? ¿Cuándo uno tiene que ir al médico y decir, porque seguramente en las personas mayores son los familiares los que notan que el otro tiene esto que él a lo mejor no se da cuenta? Bueno, ¿cuándo tiene que preocuparse? Es una pregunta difícil de contestar. Yo diría que cuando lo nota debe ir a un médico que entienda de enfermedades neurológicas y le pueda decir sobre si tiene Parkinson's o tiene temblor esencial o tiene alguna otra cosa. Existen temblores que ocurren debido a medicinas que uno toma también o a sustancias tóxicas, etc. O sea, prevención en esto es muy difícil. Mire, le voy a contar una cosa interesantísima. La gente que toma mucho café Sí. tiene menos Parkinson's. Entonces, y eso hay una asociación directa, si mientras más café se consume durante muchos años, menos posibilidad hay de tener Parkinson's. Parece que algunos antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, la misma aspirina y varios de estos, no el Tylenol, acuérdense, el Tylenol no es un antiinflamatorio. El Tylenol saca el dolor, pero no es antiinflamatorio. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos podrían prevenir el Parkinson. Se cree que algunas vitaminas, pero también como la vitamina E, se hicieron estudios y desgraciadamente no se encontró que hubiera relación, pero es posible que también exista. El ejercicio bendito desde siempre parece prevenir algo el Parkinson, pero no hay mucho más. Entonces, por lo que usted dice, los tratamientos ayudan a mejorar la calidad de vida cuando las personas tienen estos trastornos de movimiento. Muchísimo ayudan los tratamientos a mejorar. Y también, usted lo dice al comienzo, afecta más a las personas mayores. Afecta más a las personas mayores, sobre todo después de los 60 años, un poquito más a los hombres, 1,5 veces más a los varones que a las mujeres. Es raro en los niños y raro antes de los 40, 50 años. Usted sabe, doctor, yo estoy relacionado con la discapacidad por una actividad paralela, no soy médico ni mucho menos, pero he sabido que, por ejemplo, las personas que tienen espasticismo, hoy día hay una cirugía que disminuye enormemente este espasticismo. Le hago esta pregunta porque pienso que los avances de la ciencia seguramente están ayudando mucho en este sentido. Es verdad y es también una de las opciones que tenemos para tratamiento, ya sea de temblor esencial benigno, digamos, o de Parkinson's, es hacer unas cirugías específicas contra el temblor y la espasticidad y la rigidez, o poner un electrodo que se introduce quirúrgicamente, por supuesto, dentro del cerebro, y a ese electrodo se le pone una pequeña batería que se pone aquí abajo de la piel, y esta batería estimula unos centros en el cerebro y se puede regular más o menos estimulación, y en algunas personas los resultados son fantásticos, los síntomas revierten mucho. En general se reserva para aquellos con síntomas con personas cuyos síntomas no responden a las medicinas, buena y alta cantidad de medicina y que no responden. Bueno, tenemos preguntas, como ya saben, la gente nos manda preguntas y en este caso tenemos un video de Carol Calderón de Guatemala. Esta es la pregunta.
Hola, mi nombre es Carol Calderón de la ciudad de Guatemala y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede prevenir la enfermedad del Parkinson cuando se llega a la tercera edad? Gracias. Más o menos lo mismo que le dije a Mario recién, es decir, no hay una prevención eficaz. Lo que uno puede hacer es tratar de mantenerse lo más ágil y delgado posible, pero si realmente el Parkinson ya se le está desarrollando, es difícil que lo pueda prevenir a la tercera edad. Acuérdese estas cosas que le dije, que hay que por ahí estar atento, no son tan ciertas. Lo de café, el tabaco, que por supuesto no recomiendo que uno empiece a fumar por esto, pero hay una relación inversa, ciertas vitaminas y los antiinflamatorios. El ejercicio sería de lo mejor que uno puede haber y evitar tóxicos. Usted sabe que existen ciertas sustancias, sobre todo en el ámbito de los pesticidas que se usan muchísimo y que pueden inducir esto, por supuesto, evitar todo este tipo de cosas. Ojalá hubiera más, pero existe poco en el ámbito de la prevención para esto. Muy bien, quiero preguntar si un golpe en la cabeza, un accidente puede producir un trastorno. ¿Qué es el Tourette? ¿Qué diferencia tiene con el Parkinson? Todo después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida de Univida junto al doctor Orlando Rodríguez y también el doctor Forteza. Doctor Rodríguez, usted dijo al comienzo del programa que lo habían ido a consultar. ¿Es muy común que le vayan a consultar por estos trastornos de movimiento o estos... Y es bien común, Mario, muchos de los ancianos, las personas de la tercera edad que nos vienen a consultar, pues tienen algún tipo de problemas en el movimiento. Muchas veces es porque solamente vieron, por ejemplo, un temblor en la mano después de haber hecho algún tipo de ejercicio, después de una sesión donde estuvieron muy estresados. Y esto particularmente quizás no tenga nada que ver, ese tremor se fue, pero en ocasiones frecuentes pues vemos problemas como Parkinson's, vemos problemas como los temblores esenciales. Doctor Forteza, le preguntaba yo antes de los comerciales si un golpe en la cabeza, un accidente, puede provocar trastornos en el movimiento. Bueno, sabemos que sí los puede provocar por dañar ciertas estructuras que tienen que ver con armonizar, generar y coordinar movimientos. Hoy en día se conoce una enfermedad relativamente recientemente descrita en deportistas de deportes violentos que se han golpeado muchas veces con múltiples contusiones, concusiones cerebrales, se conoce como encefalopatía traumática. Esta tiene un espectro de síntomas, muchos síntomas. Uno de estos son trastornos del movimiento. Uno de estos posibles casos, aunque yo no tengo conocimiento personal, haya sido que algo así le haya pasado a Cassius Clay, Mohamed Ali, el famoso boxeador que todos hemos admirado de chicos, que terminó con un síndrome de Parkinson o síntomas similares al Parkinson. Y esto del Tourette, el Tourette es diferente al Parkinson, ¿verdad? Sí, es totalmente diferente. El Tourette es un problema que tiene un componente genético también, en el cual hay tics, que son ya sea expresiones vocales o motoras, que son no se puede reprimir y salen súbitamente y pueden consistir en movimientos de un brazo, una mano o a veces vocablos como gritos, a veces insultos, a veces malas palabras, que lo ponen por supuesto muy muy incómodo, ya sea, generalmente le vuelvo a decir, son chicos pero pueden también tenerlo de adultos. ¿Tiene buen tratamiento también el Tourette? Sí, hay tratamientos con medicamentos que justamente lo que hacen es suprimen la dopamina. Desgraciadamente los medicamentos que mejoran el Tourette pueden provocar Parkinson's. Tengo
le preguntaba por Tourette, tengo un pariente con Tourette. Y entonces sé que ha luchado contra eso y no le ha ido tan bien con los medicamentos, porque bueno, en el caso de él no es muy grave, son movimientos. Hay muchos tratamientos, hay algunos que son muy efectivos, otros que son menos efectivos, hay medicamentos con distintos mecanismos de acción, no todos tienen los mismos efectos secundarios, pero sin lugar a duda el tratamiento psicológico y conductual en el Tourette ayuda. Y yo quería, aunque no me lo haya preguntado, es resaltar que en el Parkinson's el temblor empieza en un lado generalmente, en una mano, es en un lado. Y generalmente a lo largo de la enfermedad ese es el lado que va a estar más afectado. Pero entonces el síntoma son temblor, rigidez, se hacen los movimientos más difíciles, todos los movimientos se hacen más difíciles. Bradiquinesia, bradi quiere decir despacio, kinetos quiere decir movimiento, movimientos lentos. La persona se mueve con dificultad porque está rígida y lenta. Y lo otro es que tienen inestabilidad postural, tienden a caerse ya sea para atrás o para adelante. Entonces estas cuatro cosas son clásicas. Temblor generalmente en un lado y en reposo. Acuérdense, miren, yo voy a hacerles una caminada un poquito de alguien con Parkinson's para que vean. El temblor en reposo están como encorvados hacia adelante y ven, el temblor se dice el temblor que está contando monedas o contando billetes. Y este es el caminadito, pasos chiquitos y de golpe se tienden a ir para adelante. ¿Okay? Y eso es los síntomas principales de la enfermedad de Parkinson. Cuando empieza, generalmente temblor o dificultad para moverse, bradiquinesia o rigidez, y más adelante todos los problemas, y es progresivo. ¿Y eso tiene cura? No, no tiene cura, desgraciadamente, señor Mario, no tiene cura, pero tiene muy buen tratamiento y se mejoran los síntomas. Si uno, por supuesto, mientras mejor lo trata y mejor lo entiende, se pueden mejorar los síntomas y mejorar la calidad de vida por muchos, muchos años. Doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos ha entregado, igualmente al doctor Orlando Rodríguez. Lo que pretendemos con todos estos programas semanales es que usted se oriente, usted se informe, pueda ayudarse usted mismo o pueda ayudar también a sus parientes. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Salud es Vida con Univida. Doctor Rodríguez, me encontraré la próxima semana con usted nuevamente. Muchas gracias. Gracias.